El fracaso de todos nosotros. Es decir, ¿de qué sirve generar discusiones bizantinas, es decir, que no conducen a una solución concreta de un problema? Sirven para generar ruido, nada más. Yo creo que lo primero lo que estoy diciendo no tiene que inhabilitar a que hay fundamentos interesantes también a plantear en la discusión que recién se ha hablado. Pero sí marco, como recién decía el concejal Graña, que esto hay que desarrollarlo en un marco prudencial y de respeto para encontrar una solución al problema. ¿Y por qué, señor presidente? Porque mientras a veces fracasamos dentro de este recinto o dentro del Ejecutivo o de los ámbitos de poder municipal, afuera pasan cosas. Y esas cosas que pasan en relación a este tema en particular, lo vemos, por ejemplo, abriendo el diario de la semana pasada o el diario de esta semana, que vemos en las necrológicas que la semana pasada falleció una niña de 2 meses y que esta semana falleció una niña de 1 año. Y cuando se habla de mortalidad infantil no se habla de un número. Estamos hablando, desgraciadamente, del fracaso de un sistema de salud. Yo tuve la buena experiencia de tener la facultad a un profesor que reconozco mucho, se llamaba el doctor Agüero, que era médico e historiador de la medicina, y junto a él hice mi tesis, una de las cuales fue con la que me gradué, que por suerte creo que decidí correctamente, y fue acerca de entender la salud del movimiento obrero en el gobierno de Perón, y sobre todo haciendo hincapié a la política sanitaria del doctor Carrillo. ¿Y por qué lo traigo, señora Relación? En la década de 40, hace 70 años atrás, Carrillo, uno de los mejores ministros que existió en la historia política sanitaria argentina, junto al ministerio del doctor Ferrara, hace 70 años, Carrillo decía que si un sistema de salud estaba focalizado en un hospitalocentrismo, su política sanitaria había fracasado.
¿Y qué quiero decir con esto, señor presidente? Cuando se habla de zonas periféricas, 70 años atrás se determinó que en realidad el lugar de atención de la gente en sus barrios se tiene que llamar centro de atención primaria de la salud. Porque el centro está ahí, donde vive la gente. Por eso la diferencia de hospitalocentrismo como centro de atención primaria de la salud. ¿Y por qué traigo a colación? Yo ayer en una entrevista decía que acá, más allá de los recursos, lo primero que hay que tener es una planificación de lo que se quiere hacer. ¿Qué sistema de salud queremos para nuestra ciudad? ¿Qué planificación, a un mediano y largo plazo, pretendemos para nuestra ciudad? Y creo que los 18 concejales, como cualquiera que está en el Ejecutivo, obviamente quiere que no se mueran nuestros chicos en la ciudad y que ningún adulto que termine internado le tengan que pasar una cirugía de acá a 6 meses o se muera por falta de insumos. Creo que eso está fuera de discusión. Acá lo que tenemos que analizar son cuestiones premisas básicas. Yo en el proyecto que elaboramos, si cualquiera de mis padres se fija en la segunda hoja, va a ver el gráfico oficial de la tasa de mortalidad infantil que publica el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se ve en los últimos 4 años que empieza a haber un nuevo incremento. Que lo interesante primero analizar, y es para entender el problema, es que ese incremento viene sucediendo mientras a nivel provincial y regional viene bajando la mortalidad infantil. Es decir, mientras la media provincial es de 10,9, en nuestro distrito estamos cercanos al 14 por mil. Si ustedes ven en ese mismo gráfico, comienza el gráfico con 3 barras de niveles muy altos. Esos 3 niveles muy elevados de tasa de mortalidad infantil dan contenido, fundamento a lo que Carrillo decía 70 años atrás, a lo que Habermas dice en sus textos de economía y a lo que un sanitario argentino como Tesla informa en sus escritos que la salud depende también de la situación económica. ¿Y por qué? ¿Por qué estas barras aumentadas? Eso es la crisis del 2001. Es decir, claramente se ve que el general Rodríguez, en la crisis del 2001, cuando había grave problema de crisis económica social en la Argentina, las tasas de mortalidad se dispararon en nuestra ciudad, estando por encima de 20 fallecimientos de menores de 1 año por 1000 nacidos ricos. Nosotros, los 18 concejales, como el Ejecutivo, no podemos permitir que avance en número la cantidad de fallecimientos de menores de 1 año. Nosotros, en consonancia con los postulados a nivel mundial y a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos que lograr índices que estén por debajo del dígito, tener tasas de mortalidad infantil por debajo del 10. Entonces, ese tiene que ser un primer elemento a tener como política de Estado de todos los que estamos sentados
Y yo lo traigo esto, señor presidente, a colación, porque a nuestro criterio es en lo que se fundamenta en nuestro proyecto, en que hoy tenemos, cualquiera de nosotros obviamente estudió el presupuesto municipal y puede corroborar que el presupuesto global relacionado a la salud ronda cerca del 20%. Es decir, no es un presupuesto bajo, ¿sí? El problema repara en cómo se optimiza ese recurso. Es decir, en desarrollar una planificación estratégica de cómo orientar ese recurso. ¿Por qué? Yo recién escuchaba con atención a mi compañero, el concejal Eduardo Rodríguez, y él hacía hincapié a obviamente el fracaso de la política provincial que conformamos todos. Esto es un fracaso de la gestión del gobernador Manuel Scioli, que el hospital Vicente López de jurisdicción provincial se esté cayendo a pedazos. Es innegable para cualquiera de nosotros eso. Ahora, acá pueden venir 30 millones de pesos, 20 millones de pesos, 100 millones de pesos. Pero si no se orienta claramente para qué, cuál es la finalidad, eso va a terminar fracasando, venga, 5.000 pesos, 10 millones de pesos o 70 millones de pesos. Fíjense un ejemplo concreto e invito a cualquiera de nosotros a que lo corrobore. La ciudad vecina de Luján, tiene un hospital municipal y su guardia pediátrica, un hospital municipal con presupuesto municipal, cuenta con 3 médicos pediatras de guardia con 24 horas. Y nosotros en la ciudad de General Rodríguez, que tenemos un hospital con presupuesto provincial, no podemos garantizar ni siquiera uno por día. Entonces, ahí claramente se ve un fracaso de organización, de planificación para lo que queremos. Y eso, yo veía los recortes de los diarios, incluso a colegas manifestarse, incluso recién escuchaba al concejal Cuba, como también la locución del concejal Rodríguez. Eso tiene que ver también con la organización de la atención primaria de la salud. Es decir, ¿cómo organizamos un sistema que no haga que el hospital, que es un tercer nivel de complejidad, no esté sobrecargado por revisar a un chico que va a jugar a la pelota o por hacer un control del niño sano? Un tercer nivel de complejidad tiene que estar para otra cosa, para resolver los problemas de alta complejidad. Nosotros acá tenemos elementos. Por ejemplo, yo recuerdo meses atrás, creo que era un proyecto de comunicación no me acuerdo si era de la concejal María Jesús Amado o de quién, si fue otro concejal, le pido disculpas de antemano, pero se hablaba de focalizar el pico rojo, ver si hay un terreno municipal para crear un centro de atención primaria.
Y hoy en día, por ejemplo, en el punto 6, nosotros estamos mandando a comisión, hasta ahora no tenemos respuesta de eso, y estamos mandando a comisión un proyecto para donar a la iglesia para hacer un oratorio en Pico Rojo. Entonces, diríamos, se han donado muchísimas cosas a la iglesia y me parece que hasta incluso sería entendible, por ejemplo, por parte de los sectores eclesiásticos, que en este contexto, por ejemplo, ese terreno, yo creo que debería ser focalizado para pretender que en la franja cercana al distrito de Moreno, donde está el 50% de la tasa de mortalidad infantil, se focalice más en relación a la atención primaria y se prevé a acá por lo menos 5 años que haya un centro de salud. Como bien en su momento lo planteó a un representante del pueblo de otro bloque. Porque vamos a decir, diríamos, acá si cada uno tiene que llevar arreglo para su molino, estamos perdidos. Es decir, acá hace 2 semanas se inauguró la sala de Villa de Cochera. Diríamos, eso tiene que ser una buena noticia. Eso marca un fortalecimiento, una planificación de fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Ahora, hay que ordenar el plan de educación. ¿Cómo decimos nosotros que hay que ordenarlo, señor presidente, para concluir? Y en virtud de eso hicimos este proyecto de resolución. Tal como nuestros mejores sanitaristas que tuvimos en la historia proponían, nosotros lo que decimos es que en la ciudad, sea quien sea el que gobierne o le toque gobernar desde diciembre de 2015, lo que debe existir acá es una política de Estado de más allá del color político, exista un sistema escalonado de atención de la salud. Este sistema escalonado, y lo traigo para mí muy importante, tiene que estar sobre todo en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud. ¿Por qué Luján puede tener 3 pediatras de guardia con su presupuesto? Porque Luján tuvo, miren lo que voy a decir, el gobierno del Príncipe. Es decir, que todos saben que nosotros no tenemos ninguna relación política con el sector político de Príncipe, pero en el gobierno de Príncipe, hace 20 años atrás, se planificó que tenía que existir una residencia de medicina general que fue formando sus médicos cercanos al pueblo en cada centro de salud, y hoy en día en todos los centros de salud tiene su médico generalista, porque creó una residencia de medicina general integral. Se fueron egresando. ¿Qué les digo en este sitio? Les digo, acá tienen nada de contrato, no tratamiento de planta, nada de contrato basura, carrera hospitalaria, lo cual hace retener al profesional. Y eso libera presupuestariamente para que pueda disponer con ustedes otro color político que el gobierno local mantiene más o menos el mismo formato de estructura del sistema y puede garantizar ser médicos abogados. Nosotros lo que decimos es fortalecimiento del primer nivel de atención, básicamente priorizando medicina general integral y medicina familiar en todos los centros de atención primaria. Cada centro de salud distrital tiene que estar dividido en regiones, que pueden ser 5 en el distrito, para que cada una tenga un centro de referencia, en el cual en ese centro de referencia existan especialistas
en pediatría, en clínica médica, en ginecología, que resuelvan la demanda que no pueden resolver esos generalistas. Porque esto se unifica en un segundo nivel de atención, que ahí sería un UPA. Y con esto quiero ser muy claro. Yo sé que últimamente, incluso nosotros habíamos presentado, después de nuestra presentación, yo recuerdo que el ministro Coria, hace 3 o 4 meses atrás, más o menos, hizo una conferencia de prensa cuando empezó a estallar el problema del hospital, hizo una conferencia de prensa en el Rotary Club y dijo que se vendía el UPA. Ahora, un sistema sanitario no tiene que poner un UPA para reemplazar a los hospitales generales. Un UPA tiene que ser complementario del primer nivel de atención y del tercer nivel de atención. UPA con centros de salud y con hospitales, no UPA sin hospital. Entonces, el UPA que resuelva la problemática de segundo nivel de complejidad y finalmente la derivación al tercer nivel, que en ese caso es el hospital